Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos una hora de información por delante y la cuestión del transporte ferroviario, en este caso y algo más, es tema de portada. Y algo más. UPM no pagó el canon por el uso de la vía del tren, tal como establece el contrato entre la empresa de celulosa y el Estado uruguayo, según confirmó MBD Noticias. La firma debería haber abonado alrededor de 2 millones de dólares por el primer año de funcionamiento del ferrocarril que transporta su carga desde su primera planta de Durazno hasta el puerto de Montevideo. Y el director nacional de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Waberley Tejera, explicó que el incumplimiento se debió a que la administración anterior no reglamentó el cobro del peaje ferroviario. Sostuvo que la dirección que encabeza elevó al Poder Ejecutivo el proyecto de decreto que posibilitará que se procese ese pago. Bien, tendremos el desarrollo de esta información. Hay mucho más. Aquí están los titulares en la mitad de la semana. Facilitar el acceso a la primera vivienda y ofrecer soluciones a personas en situación de precariedad habitacional son algunas de las propuestas que la ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, proyecta para este quinquenio. El ministro del Interior, Carlos Negro, defendió la compra de cámaras de vigilancia que realizó su antecesor e integrante del gobierno pasado, Nicolás Martinelli, 2 días después del último balotaje. En el Estadio Centenario se dio la primera reunión entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y la empresa Tenfield por los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Al retirarse, Paco Casal dijo que él es un resorte más del fútbol. La inflación de mayo se ubicó en 0,11% y cerró los últimos 12 meses en 5,05%, según los datos del índice de precios al consumo divulgados por el Instituto Nacional de Estadística. El PIT-CNT realizará mañana la instalación formal de la nueva mesa representativa surgida de las elecciones celebradas en el 15º Congreso de la Central Obrera. En Argentina, tras el anuncio de la expresidenta Cristina Fernández de que participará como candidata en las próximas elecciones legislativas bonaerenses, la exmandataria dio un paso más en la recomposición del peronismo y se reunió con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La policía boliviana se movilizó en Cochabamba, donde seguidores del expresidente Evo Morales siguen cortando rutas en reclamo de que su líder pueda ser candidato en las elecciones de agosto. Aquí estamos una vez más y el aquí es amplio porque por un lado pueden vernos a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, también a través del canal que tiene TV Ciudad en YouTube y nos pueden escuchar solamente a través de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y el área metropolitana y su web uniradio.edu.uy. Sigue Natalia con adelantos desde móviles. Sí, Martín, y vamos a darle paso en primer lugar a nuestro compañero Martín Duarte con una de las noticias que surgió en esta jornada. Se supo que el gobierno derogó un decreto del anterior gobierno, en realidad de los últimos meses del anterior gobierno, vinculado a las universidades privadas. Martín. Es así, Natalia, Martín, buenas tardes para todos y todas. En noviembre del 2026, más específicamente el 26 de noviembre, y a pedido del ministro en aquel momento de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, el gobierno de Lacalle Pou firmó un decreto que autorizaba a 4 universidades privadas y a la ACJ, la Asociación Cristiana de Jóvenes, definitivamente el título universitario. Esto, bueno, ya viene siendo evaluado desde el mes de abril por este gobierno, por el Ministerio de Educación y Cultura, y en la jornada de ayer se firmó este decreto que deroga este decreto que hacíamos referencia. Vamos a conocer los detalles porque se establece que hay vicio de forma en cómo se llegó a esta autorización. En algunos minutos conversaremos con Virginia Villalba, que es encargada del área de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura. Y Diego Martini está en una escuelita de Felipe Cardoso que necesita colaboración. Diego, contanos. Sí, así es, compañeros. Buenas tardes para todos. Nos venimos hacia el asentamiento Felipe Cardoso, donde funciona una escuelita y también un merendero y necesita de colaboración. Ahora vamos a estar hablando con unas de sus referentes, contando un poco qué hacen acá y cuáles son las necesidades que tienen. Otro asunto, el proyecto de ley de rendición de cuentas recientemente presentado por el Poder Ejecutivo ante el Parlamento fue defendido por el diputado frente amplista Mariano Tucci y cuestionado por su par nacionalista Pablo Abdala, que entiende que se busca construir un relato.
Yo creo que esto en algún sentido confirma o alimenta la sospecha, que es más que sospecha, de que el gobierno, y cuando digo gobierno no digo solo el ministro de Economía, o más bien lo excluyo el ministro de Economía, digo la bancada de gobierno, la conducción política del Poder Ejecutivo, lo que está intentando generar es un debate anticipado sobre el estado de las cuentas públicas. Esas son valoraciones que corren por cuenta del diputado Abdala, a quien respeto y no juzgo. Es parte, supongo yo, del juego político y de una oposición que no tiene agenda política. Desarrollo de la información, les contamos que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial propone un incremento presupuestal sostenido durante el quinquenio para atender a los grupos de población con mayor emergencia y precariedad habitacional. El equipo completo de ese ministerio concurrió a la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Representantes, donde presentó los lineamientos generales de su plan para este quinquenio, que será participativo. Y cuando decimos participativo con un orden y está reglamentado por ley, que no se había llevado adelante en el periodo pasado, la instalación de la COABI y la COABOT, que son comisiones asesoras tanto de vivienda como de ordenamiento territorial, que nutren y asesoran al Ministerio para la elaboración del plan quinquenal. Además, como entendíamos que puede haber personas que no participen o que no estén, que no se sientan accesible la participación en estas instancias, que fueron 3, 2 en el interior, en Durazno y Canelones, y ahora viene una en Montevideo, puedan hacerlo a través de una plataforma que encuentran en la página del Ministerio. Tamara Paseiro dijo que se está negociando con el Ministerio de Economía el monto del incremento presupuestal sostenido para atender a los grupos de población en situación más vulnerable. De acuerdo al número que encontramos del Ministerio, en el estado que estaba financieramente el Ministerio, y de cara a cumplir con las obligaciones previas que hay que cumplir y con las nuevas líneas que queremos, así que ese incremento lo estamos conversando en este momento con el Ministerio de Economía. ¿Pero habría fondos? Bueno, esperemos que sí. Paseiro confirmó que el programa de vivienda promovida está en evaluación en este momento. Los desarrolladores también y los inversores del interior nos han planteado este tema, porque ha tenido un desarrollo mayor en Montevideo, Canelones y Maldonado. Nos planteaban que la realidad del interior es diferente. La ministra también anunció que trabajan en el desarrollo del Plan Primera Vivienda para facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda de calidad a quienes tienen capacidad de pago mensual pero no cuentan con el ahorro previo necesario para ingresar a las opciones que ofrece el mercado. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Una escuela a la que asisten muchos niños y niñas que viven en un asentamiento pide colaboración, tema de móvil que ya presento con Diego Martini, que recién dio adelanto y ahora desarrolla. Sí, así es, compañeros, y estamos justamente dentro de esta escuelita y comedor y también merendero que funciona acá en el asentamiento Felipe Cardoso, donde viven unas 120 personas aproximadamente y donde vienen varios niños y niñas de acá del barrio a compartir, también a buscar su plato de comida, también a tener ese aprendizaje que a veces no pueden tener, y también vienen algunos adultos que son analfabetos para poder aprender a leer, y sobre eso vamos a hablar con Loli, que es la referente acá y quien lleva adelante esta escuelita y este merendero. Loli, gracias por recibirnos y bueno, concretamente, ¿qué están necesitando? Mira, en este momento estamos necesitando para el tema del comedor, que estamos como bastante escasos por el tema del invierno, el frío, y se sumó más gente. O sea, lo ideal sería quien pueda colaborar con el comedor, genial. ¿Qué necesitas puntualmente? ¿Utensilios, comida? Claro, no, alimentos para cocinar y más nada. Y artículos para limpiar, o sea, después nada más. ¿Hace cuánto que funciona acá la escuelita de comedor? La escuelita hace 5 años y el comedor aproximadamente 3. ¿Cómo son los nombres? El de la escuelita se llama Nunca Deje de Soñar y el comedor se llama Sembrando Semilla. ¿Cómo surgió la escuelita? La escuelita surgió una vez en mi casa. Estábamos ahí con un par de niños que tenían unos temas de la dificultad en las escuelas, y después como que se fue sumando otro grupito y el espacio me quedó pequeño. Entonces tuvimos que armar algo. Vienen acá los niños y las niñas Sí, también ha venido gente mayor. Al inicio venía muchísima gente mayor. Hoy por hoy, o sea, no es que sean gran perfeccionistas, pero se manejan bastante bien con el tema de la lectura y demás. O sea, ¿aprendieron a leer acá? Sí,
Sí, sí, una vez que hicieron, o sea, como que el primer avance acá, se abrió ahí el Mesa 1 en el complejo para la gente adulta mayor y ya fue para allá. Bien. ¿Y este espacio acá donde funciona la escuelita lo hiciste vos con los vecinos acá del barrio? Sí, con mi hijo prácticamente hicimos el espacio. Bien. Dando donaciones. Sí, y lo armamos. Bien. ¿Y el comedor que funciona hace 3 años surgió en qué contexto? El primero surgió la olla popular. Después eso se había como que acabado, pero está. Seguimos proyectando el tema del comedor. Para que siguiera, ¿viste? Porque había mucha gente que dependía de eso. ¿Quién es la gente que viene? Gente que es de acá del barrio y gente que se suma de otros lugares también, que vienen a buscar. ¿Notás que eso digamos que ha bajado o sigue la misma cantidad de gente o en aumento? No, a veces sigue en aumento y a veces pasa que no nos alcanza. Entonces como que queda medio feo decirle que está, no. Por ejemplo, damos la prioridad a la gente que vive acá, pero cuando vienen de otros barrios a veces tenemos que limitar en no dar. Porque si no la gente de acá mismo ya se queda sin sus alimentos, ¿viste? Viven 120 personas aproximadamente y están esperando un realojo, ¿no? Sí, tal cual. La idea es que cuando salga el realojo y que esto de acá se desarme, digamos, es proyectarlo y llevarlo a algún otro lugar. O sea, que este modelo de la escuelita se pueda seguir haciendo. Claro, la escuelita y el comedor. También. ¿El realojo hacia dónde es? Uno está en Vista Linda y el otro es para la compra de vivienda usada. ¿Y viene demorado por qué? No sabría decirte aún por qué. ¿Han venido autoridades acá? No, están las autoridades cada tanto tienen una reunioncita con cierta cantidad de familias para darle la información justa y necesaria que necesiten saber, pero no es que sea explayado ni nada de eso. No tienen una fecha exacta. Bien. ¿Y en qué condiciones viven acá las familias que están? Y yo creo que dentro de lo general no en las mejores condiciones, pero están. O sea, hasta el año pasado no tenían agua potable, hoy por hoy tienen agua potable, ¿viste? Y se está hablando con el tema de UT para hacer la instalación de luz también. Cuando llueve se complica. Bastante, ¿viste? La entrada nomás que está llena de barro, es un montón. ¿Te animás a dejarnos un número también para colaborar, si te acordás? Sí, todavía tengo. 095-920-013. Bien. Cualquier cosa viene bien, tanto para la escuelita como para el comedor. Sí, claro, buenísimo. Bien, perfecto. Gracias. A ti. Volvemos a Estudios Compañeros y recuerden que ahí queda entonces el teléfono y también unas cuentas que hay en distintas casas de cobranza para poder colaborar. Muchas gracias, Diego, y resto del equipo. Ahora cambiamos de asunto. En 2024 la empresa UPM no pagó el canon que debe pagar para usar o por el uso de la vía del ferrocarril central, pese a que así lo dispone, es decir, ese pago resulta del contrato firmado entre la multinacional y el Estado uruguayo. La firma debería haber abonado $2 millones por el primer año de funcionamiento del tren que transporta carga desde la planta de Durazno hasta el puerto de Montevideo. Según el contrato entre el Estado uruguayo y UPM, la empresa u operador debe pagar por el uso de la vía 5 centavos de dólar por tonelada bruta por kilómetro durante los primeros 5 años y 6 centavos a partir del sexto. Desde la Dirección de Transporte Ferroviario se explicó que el incumplimiento se debió a que la administración anterior no reglamentó el cobro del peaje y que próximamente un decreto posibilitará que se procese el pago. Es importante destacar que tanto UPM como su operador ferroviario vienen reclamando la posibilidad de pagar, de cumplir con su obligación, pero en este caso era la administración que no generaba la herramienta necesaria para poder cobrar por el uso de la vía férrea. Entonces es el único ingreso que tiene el Estado por poner a disposición las vías férreas que tienen un costo importante, ¿no? Que la paga toda la sociedad y que es muy preocupante que hasta el momento no se haya podido recaudar este peaje. ¿Tienen alguna estimación de cuándo se puede llegar a concretar este pago? Bueno, nosotros elevamos ya al Poder Ejecutivo el proyecto de decreto, esperamos que en las próximas semanas esto esté aprobado y a partir de ahí ya venimos trabajando con el operador ferroviario para afinar los montos porque requiere de una serie de cálculos que hay que hacer y bueno, sobre todo teniendo presente que en los primeros meses de la operación del ferrocarril central fue bastante inestable debido sobre todo a temas operativos por la puesta en marcha y demás, estamos digamos ajustando los números y a partir de ahí entendemos que a la brevedad ya vamos a contar con la posibilidad de que el operador pueda abonar el peaje ferroviario.
El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, y el empresario Francisco Casal, propietario de Tenfield, se reunieron para negociar el futuro de los derechos de televisación del fútbol local, cuyo contrato vence a fin de año. Fue la primera reunión entre las partes después de un largo periodo de tensiones y de discrepancias, y al final del encuentro Casal valoró el tono justamente de la reunión y confió en que se podrá llegar a un nuevo acuerdo. Fue una reunión muy buena, tratando de que todos pensemos para el mismo lado. El fútbol no es un patrimonio de alguien. El fútbol es el tema sociocultural más importante que tiene Uruguay. Es lo que nos dio trascendencia en el mundo. Entonces, la mejor idea es la que tiene que tratar de sacar a flote este negocio. Hay una transición que los que estamos en la industria hace muchos años conocemos, y nada, tenemos que tratar de hacernos ver entre todos cómo esto sale adelante. ¿Puede llegar a acordar? Acá yo soy un resorte más del fútbol, ¿tá? Claro que se tiene que acordar, con Casal o sin Casal, ¿tá? Casal no es prioritario en esto, ¿tá? El fútbol es lo prioritario, las mejores ideas son las prioritarias. Chicos, me quedaría hasta mañana hablando. Los números que se manejan hoy son reales. No se manejaron números, y se hizo una revisión de cosas que se han manejado que no son reales. ¿Tenfield sigue en carrera? No sé, no importa quién sigue en carrera o no, lo importante es que el fútbol esté. Muchas gracias. Chao. Gracias. Casal se retiró del Estadio Centenario, donde fue la reunión, acompañado del entrenador y exgerente deportivo de la AUF, Osvaldo Jiménez, que en la actualidad es funcionario de Tenfield. La reunión se hizo cuando solo resta un mes para que las partes negocien una eventual renovación por 4 años, debido a que el contrato vigente les da plazo para hacerlo hasta el 4 de julio. Si a esa fecha el acuerdo no se concreta, la AUF se dispondrá a llamar a licitación para vender los derechos mediante un nuevo contrato que comenzará a regir el 1 de enero del año que viene. Tenfield tiene los derechos del fútbol local desde mediados de 1999. Y del otro lado, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, valoró esta reunión que sostuvo con Casal para analizar la posibilidad de que se concrete un eventual nuevo contrato por los derechos del fútbol local, en este caso con la empresa Tenfield. Y no descartó que haya una nueva reunión, pero aclaró que estas instancias se deben realizar porque así lo establece el contrato vigente. Se confirmó el ámbito de negociación legítimo entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y la empresa Tenfield, que está previsto en el contrato de derecho de televisión que nos vincula desde el año 2012 a esta parte, el vigente, quiero decir, que tuvo renovación en el 2015. Y luego pues tuvo un tono positivo, fue una reunión de aproximación que entiendo tuvo ese tono proclive a establecer diálogos, intercambios sobre la materia que está en cuestión, que es una eventual nueva contratación. La reunión tiene formalidad, pero tiene un contexto de contenido también, tiene un contenido fuerte, porque estamos en un momento que está reservado para la negociación, quedan, no sé, 28 o 30 días para la finalización de ese espacio, y tenemos que aprovecharlo, tirando dentro del ámbito de buena fe todo lo que nosotros queremos y naturalmente lo que la empresa entienda que debe ofrecer. Pese a que Casal sugirió que aprovechó la reunión para cuestionar versiones sobre las supuestas ganancias de Tenfield, lo que pareció aludir a un informe reservado que la AUF le presentó a los clubes en abril y que estableció que las ganancias podrían oscilar entre los 47 y los 65 millones de dólares anuales, Alonso aseguró que en el encuentro no se profundizó en ese tema. Simplemente intercambiamos un poco sobre el mercado, pero hasta ahí puedo ir porque en definitiva nosotros queremos mantener el contenido de la negociación en una cápsula reservada para darle seriedad. Bien, y cambiamos de asunto. El ministro del Interior, Carlos Negro, defendió la adquisición por un monto de 33 millones de dólares de más de 5.000 cámaras de vigilancia que realizó su antecesor, Nicolás Martinelli, 2 días después del balotaje de noviembre. Y atención porque Negro informó que una empresa se presentó este martes en la Torre Ejecutiva para cuestionar la compra directa realizada por Martinelli y subrayó que los eventuales cuestionamientos jurídicos serán analizados como corresponde.
Las cámaras es una necesidad del país. La inversión en tecnología, nosotros lo dijimos ayer en la conferencia de prensa, donde informamos a los medios sobre los proyectos de implementación de tecnología, son claves en esta gestión. Estamos aspirando a tener un país cuidado, una población, una ciudadanía cuidada y vigilada 24/7. A eso apuntamos. Ahora, las cámaras nosotros teníamos pensado en el programa de gobierno, así está planteado, en la campaña electoral así se prometió, llegar a las 20.000 cámaras a lo largo y ancho del territorio de la República. El gobierno anterior, en los últimos días de su gestión, decidió adquirir 5.000 cámaras, lo cual se suman a las que ya existían cerca de 12.000, 13.000 en todo el país. O sea que la necesidad, no es como usted dijo, no es un problema de necesidad, sí se necesitaban, sí las íbamos a adquirir nosotros. Los procesos son los que determinó el gobierno anterior. Sabemos, hoy tenemos la información de que ayer en la tarde se nos dijo a nosotros, al Ministerio, que se había presentado en Presidencia un recurso administrativo de una empresa competidora de la que finalmente le vendió los servicios al gobierno anterior, y eso va a seguir el trámite que corresponde a todos los recursos administrativos y se verá y se estudiará el tema oportunamente. Más de este asunto, la diputada Frente Amplista Julieta Sierra realizó un pedido de informes para conocer detalles justamente sobre esta compra de 5.300 cámaras realizada de forma directa por un valor de 33 millones de dólares. Una de las dudas de la legisladora es justamente lo que comentábamos antes, el momento en el que se realizó la compra, 2 días después del balotaje en el mes de noviembre. Indagar en pos de la transparencia a la ciudadanía. Tenemos competencias desde el legislativo para poder realizar pedidos de informe que aclaren esta situación de por qué fue compra directa, por qué la fecha. Bueno, había otras empresas también, porque inicialmente se había pedido cotización a las 2 empresas que trabajan en el sistema de cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, Sonda y BBDA. Bueno, yo quiero saber la comparación de precios. Mirá si terminamos pagando más con la plata de todos los uruguayos por un servicio que la otra empresa lo ofrecía mejor. Esto es transparencia. Ayer se le consultó a Negro sobre este tema y el ministro lo que decía es que en tanto no hubo quejas de otras empresas, no habría motivo a priori de revisar esta compra y sus características. ¿Cómo se conjuga esto con su preocupación? Bueno, el ministro Negro fue muy claro que mientras no haya irregularidades, el contrato va a seguir vigente. Yo lo que quiero saber es si hay irregularidades, justamente. Creo que el ministro dijo lo que había que decir. Si no hay irregularidades, está todo bien. Ahora, yo quiero saber si esas irregularidades existen. Por lo pronto, lo que puedo hablar es de irresponsabilidad, de una compra de un monto altísimo, en un momento donde se habían perdido las elecciones. Es cierto que esta compra ya se venía revisando de antes, pero de un momento a otro pasa a ser directa y se termina concretando un 26 de noviembre. Me parece bastante irresponsable, además, no hacer parte al equipo de gobierno que estaba entrando justamente para ver si la compra era competente en ese momento. Bien, vamos a dar los datos de inflación, que en mayo se ubicó en 0,11% y cerró los últimos 12 meses en 5,05%, según los datos del Índice de Precios del Consumidor divulgados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Con el dato de mayo, la inflación acumula 24 meses dentro del rango meta de entre 3 y 6% previsto por el Banco Central del Uruguay. El rubro de mayor incidencia en los precios, alimentos y bebidas no alcohólicas, tuvo un comportamiento neutro en el 5º mes de este año. El incremento en cereales y productos a base de cereales, chorizos y pescado enlatado, frutas y frutos secos fue compensado por una caída en carne fresca, refrigerada o congelada, y en el precio de hortalizas, tubérculos y legumbres como la lechuga y la espinaca, con una reducción de 21,5% y 29% respectivamente. Bien, otro asunto, el PIT-CNT realizará mañana la instalación formal de la nueva mesa representativa surgida de las elecciones celebradas en el marco del 15º Congreso Ordinario de la Central Obrera. Esta mesa representativa estará conformada por 41 personas, delegados y delegadas con sus respectivos suplentes y, entre otras cosas, tendrá la facultad de designar la nueva integración del Secretariado Ejecutivo.
En las elecciones celebradas en el marco del 15º Congreso Ordinario del PIT-CNT, la lista 1 de la corriente Gerardo Cuesta, vinculada al Partido Comunista, que tuvo como nombre La Unitaria y llevó al actual presidente de la Central, Marcelo Abdala, al frente, alcanzó 473 votos, equivalentes al 41% de los 1.161 sufragios emitidos. En segundo lugar quedó la lista 4198, Construyendo Unidad, integrada por representantes de las corrientes Articulación y En Lucha, liderada por Milton Castellano, de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, FUESIS, y José Lorenzo López, de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, que logró 418 adhesiones. En tercer lugar se ubicó la lista 8 de la Coordinación de Sindicatos, que tenía al frente a Fernanda Aguirre, del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero, y Natalie Barbé, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, con 136 votos. En cuarto lugar resultó la lista 2, integrada por representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada, SINTEP, y de la Agrupación de Funcionarios de UTE, y encabezada por Sergio Sumaruga, que obtuvo 127 votos. Los 41 cargos de delegados en la mesa representativa se distribuyeron en función de la votación en el Congreso. Por lo tanto, a la lista mayoritaria de Marcelo Abdala le corresponden 17 cargos, 15 cargos tendrá la lista de Castellano y José López, 5 cargos le corresponden a la lista de Fernanda Aguirre y Natalie Barbé, y los 4 restantes son para la lista encabezada por Sergio Somaruga. Tiempo de móvil con contenido educativo. Ya nos contactamos con Martín Duarte. Bueno, gracias compañeros. Vamos a estar hablando de lo que es la anulación de este decreto en noviembre de 2024 con Virginia Villalba. Ella es responsable del área de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura. A propósito de este decreto, como decíamos, aprobado a fines de la gestión anterior, que regulaba o de alguna forma autorizaba a algunas instituciones universitarias privadas. Bueno, Virginia, gracias por recibirnos en primer lugar. ¿Qué características y por qué se toma esta decisión de anular este decreto del año 2024? Bien, buenas noches. La derogación del decreto 316/24 se propuso porque fue un proceso que no consultó a las partes, vino a derogar al decreto 104/14, que ese decreto había sido un decreto que se había elaborado de manera participativa, con participación justamente de todos los integrantes del Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada. El decreto 316 es el decreto que regula a las instituciones de enseñanza terciaria, privada, universitaria y no universitaria, y de alguna manera en esa normativa que se estableció el 26 de noviembre de 2024 se planteaban algunos aspectos que afectan a todo el sistema, y es necesario que para la construcción de un sistema de enseñanza terciaria y educación superior sólido, con confianza, con las garantías para todas las partes, que esta normativa tenga la opinión y la participación en su discusión y en su elaboración del conjunto de instituciones que hacen al sistema de educación superior, y además de alguna forma que permita también darnos los tiempos para generar los acuerdos que solventen caminos sólidos para transitar en este desarrollo del sistema terciario. Ustedes señalan vicio de forma a la hora de esta autorización que se brindó en el 2024. ¿Qué pasa con las instituciones que están implicadas, que ustedes han mantenido un diálogo a la hora de tomar esta determinación de aquí a futuro, justamente con este tipo de autorizaciones, ¿no? Bien, desde el comienzo esta administración ha planteado un escenario de diálogo, un escenario de construcción conjunta, un escenario en donde podamos de alguna manera atender las necesidades y la heterogeneidad de las distintas instituciones. Consideramos que es muy valioso los aportes que tienen para hacer, y en realidad lo que nos estamos planteando ahora es la construcción, la elaboración de un nuevo decreto. El decreto 316 se deroga, se restablece el 104/14 con todas sus normativas asociadas, y vamos a estar trabajando en la elaboración de un nuevo decreto. Con respecto a las autorizaciones definitivas, que es parte de lo que este decreto 316 establecía en su artículo 29, lo que nosotros estamos planteando es que el procedimiento que se utilizó para dar esas autorizaciones definitivas tenía en sus etapas de otorgamiento de las autorizaciones un problema que estaba vinculado a que
las autorizaciones las debe dar el Poder Ejecutivo y el procedimiento en un comienzo estableció que las autorizaciones las daba el Poder Ejecutivo. Ese procedimiento se modificó un mes después, el 25 de febrero, diciendo que esa autorización la daba el Ministerio. Y las autorizaciones las da el Poder Ejecutivo porque, para ser coherentes con la parte normativa que regula al área terciaria privada, la ley 15.661 habla de que las autorizaciones a las instituciones de estas características las da el Poder Ejecutivo, y al no haberse dado ese proceso, lo que se planteó desde el Ministerio es dejar sin efecto la resolución que cambió el procedimiento y a su vez dejar sin efecto las autorizaciones definitivas. De todas maneras, estas instituciones pasan cotidianamente por procesos de reconocimiento, de actualización de información, trabajan en conjunto con el área de educación superior, hay escenarios de construcción día a día de cómo mejorar estos procesos, y bueno, eso es lo que está planteado, un escenario de diálogo, de mejora, de superación de la normativa que hemos construido, ayornar también la normativa del 104 a las necesidades y el dinamismo de la educación superior del día de hoy, y bueno, seguir trabajando en ese sentido y en colaboración con todas las partes. Brevemente, para cerrar y para que el televidente entienda, ¿qué implica para las instituciones esta anulación del decreto, ¿no? Bueno, para las instituciones lo que implica es un nuevo espacio de discusión y de enriquecimiento de la normativa que va a regular a la enseñanza terciaria privada. En términos inmediatos implica que la figura de autorización definitiva no va a estar vigente, pero eso no quita que nosotros podamos trabajar en resoluciones que contemplen las necesidades actuales y proyectar para un futuro lo que de alguna manera pueda entender incluirse a la nueva normativa y que contemple estos aspectos que son vitales para las instituciones. Virginia, muchas gracias por estos minutos, es muy amable. Virginia Villalba, bueno, explicando las características y el alcance de esta anulación del decreto de noviembre del 2024. Sigan ustedes, compañeros. Bien, muchas gracias Martín y equipo. Cambiamos de asunto. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, recibió este martes a Mohamed Shafei, encargado de negocios de la Embajada de Palestina en Uruguay, y manifestó la solidaridad del gobierno uruguayo por la grave crisis humanitaria que vive Gaza, fruto de la masacre. Lubetkin lamentó la situación que vive la población civil, así como también la dramática situación en Cisjordania. Textuales palabras. Además, afirmó en su cuenta de X que junto a Shafei coincidieron en que el cese al fuego debe ser inmediato y que una solución permanente es urgente y necesaria. En este contexto, el Frente Amplio, a través de su secretariado ejecutivo, emitió un comunicado al que se refirió el senador Eduardo Brenta, justamente de esa fuerza política, y habló de la condena que ese documento de alguna manera plantea con respecto a los crímenes de lesa humanidad y el genocidio atribuidos al gobierno de Israel contra Palestina. Consultado sobre el posicionamiento del gobierno uruguayo, que no se refiere a la masacre como genocidio, el legislador dijo que la fuerza política juega un rol diferente al del Ejecutivo. La decisión del Frente Amplio y de los distintos sectores del Frente Amplio han sido claras respecto a este tema, de la condena a lo que está sucediendo en Medio Oriente, particularmente la política del gobierno de Israel, y yo creo que en esto es importante separar la situación del gobierno de Israel del pueblo israelí, ¿no? Donde hay claras manifestaciones en contra de la guerra. Uruguay ha sido siempre partidario de la paz y ha condenado hechos como de la gravedad de lo que está sucediendo en Gaza, que ha sido condenado a esta altura por buena parte del mundo entero, ¿no? Consultado sobre la ausencia de la palabra genocidio en las declaraciones del gobierno, Brenta señala lo siguiente. La palabra no es el elemento fundamental. Me parece que el Estado uruguayo está haciendo todos los elementos, todos los pasos posibles para lograr actuar en función de construir paz, que es lo más importante, ¿no? Entonces, me parece que hay un posicionamiento del gobierno con algún matiz respecto a la expresión de la fuerza política, porque juegan roles diferentes. Y la institución judía Beneverit expresó este miércoles su profunda preocupación y rechazo ante la resolución del Frente Amplio sobre la situación de Gaza. En su declaración, la organización condenó la postura asumida por el Secretariado Ejecutivo de la Fuerza Política, asegurando que no contribuye a una solución pacífica y negociada del conflicto en Medio Oriente, sino que opta por tomar partido sin ofrecer una visión completa y honesta de los hechos. Lejos de promover una salida pacífica al conflicto, la resolución omite elementos fundamentales
gubernamentales y se limita a convocar movilizaciones contra el Estado de Israel sin mencionar a la organización terrorista Hamás, responsable de los ataques más recientes, señala la Beneverit. La organización expresó su alarma por el hecho de que en el texto no se hiciera referencia al brutal ataque del 7 de octubre de 2023, así dice, llevado a cabo por Hamás, que resultó en la muerte de más de 1.200 personas civiles israelíes y el secuestro de más de 250, entre ellas mujeres, niños y personas mayores. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional nuevamente desde la República Argentina porque hoy, como todos los miércoles, se llevó a cabo una nueva marcha de jubilados y trabajadores y también de personas con discapacidad en los alrededores del Congreso, donde precisamente estaba discutiendo a instancias de la oposición una ley, un proyecto de aumento a los jubilados. También participaron los funcionarios del Hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires, que está en pleno conflicto, y el colectivo Ni Una Menos, que cumple 10 años. Todos ellos se manifestaron una vez más, como todos los miércoles, en los alrededores del legislativo de la República Argentina. Pero el gran tema sigue siendo el político y hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se comunicó con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, justamente para recomponer las filas del peronismo con vistas a las elecciones legislativas del mes de septiembre, donde la expresidenta ya anunció que va a ser candidata. Horas después de que la expresidenta argentina Cristina Fernández confirmara su candidatura en las próximas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, retomó el diálogo con el gobernador local Axel Kicillof para comenzar a delinear el armado del peronismo. Hablaron breve y cordialmente, quedaron en que vuelven a hablar en estos días, publicó Página 12 citando fuentes de la gobernación, que definieron el contacto como el puntapié inicial para dejar atrás a los intermediarios y lograr que se pongan al frente del armado electoral. El pasado lunes, cuando ratificó su postulación en una entrevista televisiva, Fernández de Kirchner había abogado por la necesidad de unidad dentro de su espacio político para tener posibilidades de conseguir un buen resultado en los comicios provinciales del 7 de septiembre y en los nacionales del 26 de octubre, y el siguiente paso fue ponerse en contacto con Kicillof. Este acercamiento se dio pese al desacuerdo de la expresidenta con la decisión del gobernador de desdoblar las elecciones bonaerenses de las nacionales, cuando afirmó que todos los gobernadores que decidieron desdoblar perdieron y que no parece ser una buena idea y que la unidad es fundamental. Por eso, y respecto a su postulación, la exmandataria aseguró que hay que dejar de lado las mezquindades y los egos e ir a trabajar, ayudar y poner el hombro para que el peronismo pueda hacer la mejor elección posible en la provincia de Buenos Aires, según dijo. Y en Bolivia, por tercer día consecutivo, se llevan a cabo cortes de ruta por parte de los seguidores del expresidente Evo Morales, pero además hoy miércoles comenzaba un corte mucho más amplio que iba a incluir otras rutas del país, porque hasta ahora había sido básicamente en el centro sur y sobre todo en la región de Cochabamba, donde es fuerte la presencia de seguidores de Evo Morales. Además de lo que proponen, que es que Evo pueda participar en las elecciones, algo para lo cual está inhibido constitucionalmente, están exigiendo al gobierno una respuesta por la situación que atraviesa Bolivia, con una economía que va en caída y que además tiene problemas de abastecimiento, por ejemplo, de combustible, afectando el funcionamiento del país. Algunos piden incluso la renuncia de Arce Catacora, actual presidente boliviano. Los choques entre policías y seguidores de Evo Morales dejaron este martes al menos 13 uniformados heridos, 6 de ellos por explosión de dinamita en medio de bloqueos de carreteras que paralizaron el centro de Bolivia, informó el gobierno del presidente Luis Arce, que acusó al exmandatario de incitar las protestas para forzar su candidatura. Cientos de seguidores de Evo Morales tomaron las principales carreteras del centro y sur del país para exigir la renuncia del actual mandatario, a quien culpan de la crisis económica que vive Bolivia y de dejar al líder cocalero al margen de las elecciones presidenciales del 17 de agosto próximo.
Al menos 19 personas fueron detenidas durante los enfrentamientos que se registraron en el centro del país, en la región de Cochabamba, mientras que el ministro del Interior, Roberto Ríos, informó que el bloqueo de carreteras no es pacífico porque 13 policías fueron emboscados y resultaron heridos. Los seguidores de Morales anunciaron que desde este miércoles se cierran los caminos en el resto del país, mientras que las movilizaciones en La Paz continúan por segunda semana consecutiva, en las que exigen soluciones a la crisis económica y la inscripción de su líder como candidato, pese a estar inhabilitado. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. La Fiscalía y las autoridades del Ministerio del Interior investigan el robo de una avioneta de un aeroclub en Rivera que luego apareció estrellada en un campo de Paraguay. Se presume que fue robada por una banda narcotraficante justamente con el objetivo de usarla para el traslado de drogas. La avioneta fue robada en el aeroclub de Rivera, según informaron medios locales. 4 personas ingresaron a punta de pistola y se llevaron piloteando una avioneta modelo Cessna 206. Según la información aportada, al momento del robo, la avioneta tenía combustible para unas 2 horas de viaje. Cuando la nave levantó vuelo, los delincuentes descartaron sus celulares que cayeron en los hangares del aeroclub. Al momento del robo, uno de los individuos se presentó como piloto e hizo algunas preguntas específicas sobre las características de la aeronave, por lo que se sospecha que se trataría de un técnico, posiblemente de nacionalidad paraguaya. Sobre las 14 horas, la avioneta fue hallada en San Pedro de Paraná, 360 kilómetros al sureste de Asunción, en Paraguay. Los delincuentes hicieron un aterrizaje forzoso en un campo tras quedarse sin combustible, haciendo 500 kilómetros. El robo está siendo investigado por la Fiscalía, la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Rivera y la Regional Norte de la Policía Nacional. Se presume que la banda está vinculada al narcotráfico y que la camioneta iba a ser utilizada para el traslado de droga tras su modificación. Otro asunto, el presidente Yamandu Orsi presentó ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, la declaración jurada de bienes e ingresos correspondiente al comienzo de su gestión. De ella se desprende que el patrimonio neto actual del mandatario asciende a los $295.861. En la declaración jurada publicada por la JUTEP, consta que el presidente de la República percibe un sueldo como primer mandatario de 547.704 pesos y que su cónyuge, Laura Alonso Pérez, no percibe ingresos. También informa que el mandatario es propietario de una vivienda en Salinas por un valor de $145.000. La declaración especifica que Orsi con Alonso Pérez tienen separación de bienes, por lo cual esta última declara tener a su nombre una casa valor $77.943 que configuran la totalidad de su patrimonio neto. En la declaración consta que el presidente tiene 2 camionetas, una Nissan del año 2022 y una Hyundai del 2025, con valores de $20.689 y $81.710 respectivamente. También depósitos por $15.000 y por $830.000 pesos en las 2 cuentas que figuran declaradas. Si se compara con la declaración jurada presentada por Yamandu Orsi en el año 2020, el mandatario incrementó su patrimonio en unos $203.871, teniendo en cuenta que en su declaración presentada como intendente electo de Canelones en el 2020, su patrimonio ascendía a los $3.824.732 pesos, unos $92.010. Por último, según figura en la declaración, el patrimonio neto actual de Orsi es de $12.298.570 pesos, unos $295.496 al cambio actual. Otro asunto, el presidente de CUTSA y de la Cámara Uruguaya de Transporte, Juan Salgado, destacó que es imprescindible hacer cambios en el sistema de transporte metropolitano. Lo dijo entrevistado en MBD Noticias, donde además también aseguró que reducir el tiempo de viaje entre origen y destino es la única forma de recuperar el 15% de boletos vendidos que se perdió a partir de la pandemia. Es imprescindible de hacer algo realmente que abarque no solamente una parte de Montevideo, una arteria, sino que sea mucho más global. Y hoy la realidad es que en los reclamos de la gente, más allá de
de las pequeñas cosas que siempre hay. El reclamo mayor no es el que había hace algunos años, que era el precio primero y después venía todo lo demás. Hoy el reclamo mayor son los tiempos de viaje. No se trata de hacer una reforma del transporte colectivo contra el auto, contra el transporte individual. Se trata de ordenar. Para Salgado no hay otra forma de recuperar los 5 millones de boletos perdidos al año tras la pandemia que acortando en 30% los tiempos de viaje en el transporte público. No es solamente el tiempo del viaje y no es solamente lo de Montevideo. Por ejemplo, en el área metropolitana hay muchos lugares, no sé, San Anastasio, que lo que hay que medir es desde que la gente sale de su casa hasta que llega al lugar donde va. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos lugares que hoy por hoy no se pueden mejorar en las frecuencias porque no hay posibilidades de más unidades y si no se encarece el costo del servicio, pero hay lugares que la gente camina 9, 10, 11, 12 cuadras para llegar a la parada del ómnibus. Bueno, ¿esto qué va a hacer? Por un lado, le va a dar más velocidad en algunos troncales, pero por el otro lado, esos ómnibus que estaban superpuestos van a empezar a dar servicios circulares y van a empezar a llegar a lugares y a dar servicio a lugares donde la gente no lo tenía. Otro asunto, el presidente Yamandu Orsi viajará a Sevilla, España, entre el 30 de junio y el 3 de julio para participar de la 4ª Conferencia Internacional sobre el Financiamiento para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En este marco, el mandatario participó de una reunión virtual convocada por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que estuvieron presentes otros jefes de Estado y allí reafirmó el compromiso del país con el multilateralismo. Como país, Uruguay sigue convencido de que el multilateralismo hay que reforzarlo ante las dificultades que recién hablaban algunos de mis colegas. Es clarísimo que el camino se fortalece en la medida que nosotros fortalezcamos el multilateralismo y por eso estamos acá. Estamos también comprometidos con todos los objetivos planteados en la Agenda 2030 y por lo tanto estamos dispuestos a seguir discutiendo, analizando cuáles son las claves para destrabar un mundo que parece poner en cuestión algunas de las cosas que ahí se plantean. Por lo tanto, Uruguay está determinado y convencido de que la instancia de Sevilla nos permitirá fortalecer el rumbo que nos marca la Agenda 2030, rumbo que sería imposible de fortalecer, de no existir mecanismos de cooperación internacional y de financiamiento, porque pandemia mediante, crisis mediante, todos nos hemos dado cuenta que las distancias se agrandan, que las grietas se agigantan si no existen mecanismos sólidos y firmes como para poder resolver los problemas fundamentalmente en los países del sur, los países en vía de desarrollo o que tienen como objetivo un desarrollo más sostenible. Bueno, nos estamos yendo, repasamos antes los datos del tiempo para los próximos días en la zona metropolitana. Ahí está lo que prevé Inumet. Empiezo repasando lo que se espera que ocurra mañana, jueves 5 de junio en Montevideo y área metropolitana, como decía Natalia, por la mañana. Cielo que presentará disminución de nubosidad y además jornada en ese momento del día con neblinas. Y por la tarde y la noche, claro y algo nuboso. El cielo, temperatura en descenso, neblinas y bancos de niebla. Hablando de las temperaturas, las extremas previstas para mañana son una máxima de 16 grados y una mínima de 5. Bien, y el viernes 6 de junio, allí lo estamos viendo, claro y algo nuboso, tanto en la mañana como en la tarde, pero atención que en la mañana están previstas heladas agrometeorológicas. La temperatura máxima será de 17, pero la mínima de 2. Creo que el número más bajo que hemos tenido que leer en lo que va de este periodo previo al invierno, y subrayo eso, porque no empezó todavía. No empezó todavía y falta un poquito. Falta bastante. Bueno, falta muy poco para que empiece la OD. Exacto. Ya viene a la pantalla de TV Ciudad y a su término, como siempre, MBD Noticias en síntesis con lo más destacado de hoy. Bien, y las ediciones de MBD Noticias, como todos los días, a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar. Hasta mañana. Hasta mañana.